Dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, este hijo, ¿no? ¿Qué quería decir ahí? Pablo estaba hablando de una ilustración que ellos iban a entender. Que el que es hijo está viviendo ahí como si fuese un esclavo más. ¿Por qué? Porque todavía no es adulto para aprovechar de la herencia que le corresponde. Y vive como el otro. Ahora vamos a entender más en el versículo 2. El versículo 2 que dice, sino que este niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. El hijo está bajo cuidado de algunos tutores que son maestros, que enseñan. Y hasta los 14 años solían enseñar en la cultura greco de Grecia romana, de Roma. Hasta los 14 años tenían tutores, estos hijos. Todavía no eran libres. Y luego también dice el pasaje que tenían curadores. ¿Qué son estos curadores? Son personas que administran la herencia que tenía. Si el padre moría antes, los curadores cuidaban la herencia de su padre. Y después de 25, cuando cumplan los 25, ahí le daban la total libertad para que aproveche su herencia. Pero antes no difería del esclavo. Tenía casi los mismos derechos de un esclavo. Pero aunque era señor de todo, tenía toda la herencia. Y en el versículo 3, Pablo hace una aplicación. Así también, nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hay que hacer una aclaración aquí. Principalmente se estaba refiriendo a los judíos, pero también de manera secundaria, en la mente de Pablo también se estaba refiriendo a nosotros, a los gentiles. Pero de manera primaria, como ahora les voy a explicar, se estaba refiriendo a los judíos. Él se estaba identificando como nosotros. ¿Por qué? Porque en el contexto estaba hablando de que Dios envió la ley, como vimos en la predicación anterior, a los judíos. Luego de 430 años después de la promesa con Abraham. Está hablando del contexto ese. Pero cuando vino Cristo, la ley terminó. Donde la ley te decía, haz esto, anda a ofrecer corderos al tabernáculo para que se sacrifiquen todos los días, y si pecas lleva una ofrenda. Todo ese tiempo se terminó. Esa ley que gobernaba todo eso se terminó. Y ahora pasó la etapa de Cristo manifestado en todo su esplendor, porque Cristo se manifestó, el que estaba profetizado que iba a venir, vino, se cumplió la profecía. Entonces hubo un cambio, digamos. Y Pablo está mostrando este cambio, de pasar a la ley, de ser esclavo, a pasar a estar con Cristo de una manera más amplia, digamos así, y más manifestada. De pasar a la luz, desde las sombras a la luz. ¿Por qué digo que la época esa donde estaba antes de Cristo, donde estaba la ley gobernando al pueblo judío, era una sombra? Porque Hebreos 10, una sombra de Cristo. Quiere decir que era algo que no era Cristo, sino una sombra. ¿Por qué digo esto? Porque en Hebreos 10:1 dice, no precisan buscar, yo leo después, anoten si quiere, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Las mismas escrituras dicen que la ley nunca salvaba realmente. Era Cristo. Y es más, estar en esa época era como estar en una sombra de Cristo. Era como la sombra de ¿qué? De los bienes venideros que íbamos a tener
por causa de Cristo. Era una zona como que todavía estaban como esclavos, aunque no eran esclavos. Estaban como esclavos, entre comillas. Pero luego cuando vino Cristo, se iba a manifestar todo lo que ellos tenían de una manera más gloriosa que lo estaban experimentando. También, además de este pasaje, Hebreos 11, 39 al 40, también explica esta condición inferior de la época antes de Cristo, la época donde la ley gobernaba. ¿Qué dice? Hebreos 11, 39 al 40. Y todos estos, hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, creyentes, Abraham incluso, el que creyó en la promesa, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿En qué sentido? Porque Abraham iba a recibir, ¿no? Y recibió ahí la salvación, la justificación. ¿En qué sentido no recibieron lo prometido? Es que no recibieron a Cristo en su totalidad como ahora nosotros. No recibieron lo prometido. También en el sentido de la promesa del Espíritu que iba a ser dado a los creyentes ahora. El Espíritu como que actuaba en ellos, pero luego como que se iba a veces. No permanecía de tal manera como permanece ahora en nosotros. Por eso Jesús dijo, cuando yo me vaya, el Espíritu vendrá después. Y sigue diciendo Hebreos 11 de 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros ahora, después de Cristo. Alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, los del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. Nosotros tenemos una gran bendición por estar en la época después de Cristo. Primera de Pedro también dice que aún los profetas del Antiguo Testamento investigaban la gracia que iba a ser destinada a nosotros. Como que decían, wow, mira lo que van a tener esta gracia, van a ver a Cristo, sus sufrimientos y la exaltación de Cristo para ellos, qué gracia van a tener. Y ya investigaban, algo captaban de lo que nosotros íbamos a tener. Pero ellos como que estaban en una zona inferior. No que ellos no creían en Cristo, pero no tenían las grandes posibilidades que tenemos nosotros de aprovechar esa gracia de Dios. El versículo decía, el versículo 3, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir estos rudimentos del mundo en esa época, no? Quiere decir el ABC, algo muy simple, rudimentos. En el sentido de que ellos como que sabían vivir la vida de Dios, pero de una manera muy simple comparada a lo que íbamos a vivir nosotros luego. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no vemos a través de una sombra, sino vemos los bienes venideros a Cristo ya manifestado. Vemos las bendiciones más claramente. No fue únicamente, dice un autor, que ellos estaban en la época de aprendizaje, en el ABC, sino también que incluye esto, que ellos estaban en una especie de esclavitud. ¿Por qué? Porque mira, vos tendrías temor en vivir un poco en esa época. ¿Por qué? Porque si fornicabas, por ejemplo, te lapidaban. Si robabas algo como Acán robó algo, murió él y su familia. Yo no quería vivir en esa época. Claro, eso me iba a hacer temer a Dios, pero tal vez por causa de mi carne pecaminosa me iba a hacer temer de una mala manera también. Y capaz que iba a obrar externamente nomás. De hecho, eso pasó en la historia judía. Luego los otros construían tabernáculos y todos, pero se olvidaban el fin de por qué construían esos tabernáculos. Y tanto que es así que Dios le tuvo que decir, no quiero sacrificio ni holocausto, yo quiero misericordia. Yo no quiero todo esto, pura externalidad, yo quiero obra de corazón, que cumplan la ley de corazón. Pero todo eso pasaba
Porque había un tiempo en que ellos estaban que no les daba la condición necesaria para apropiarse de toda la gracia. Ahora, no era excusa. Si ellos pecaban, iban a recibir las consecuencias. Tal vez la cita de Tim Keller nos aclare mejor esto. Dice así: con pocas excepciones, las personas bajo el pacto mosaico, el antiguo régimen, ¿no?, antes de Cristo, no experimentaron la intimidad y la libertad prometida, porque el medio y la seguridad del perdón eran generales e indistintos. ¿Qué quiso decir? Con pocas excepciones, por ejemplo, Daniel o José o algunos otros, la mayoría no tenían medios para tener seguridad, porque cada rato tenías que sí o sí ofrecer un sacrificio para tener el perdón. Tenías que hacer algunos medios, tenías que, te decían esas cosas. Como que te ocultaba esa época la gracia que iba a ser manifestada en Cristo. Ahora bien, la gracia estaba, pero acuérdense que era un ministerio de condenación, para que luego, después de Cristo, venga el ministerio de justificación. En la soberanía de Dios, Dios quiso que eso pasase así. Así que yo por lo menos no querría vivir en esa época. Hermano, esto le está hablando, se está refiriendo esto de que eran esclavos entonces de los judíos que vivían en esa época. Pero en la mente de Pablo también quiere involucrar en algún sentido a los gentiles. Pues al fin y al cabo ellos también hacen parte de la familia de Abraham. Y luego cuando vino Cristo, ellos iban a entrar. De tal manera que se pueden identificar. Donde la época vieja, en realidad, las vidas de estos gentiles era la época donde ellos no conocían a Dios, estaban lejos del pacto de Israel, lejos de la ciudadanía de Israel, estaban apartados. Pero cuando vino Cristo y ellos creyeron, los gentiles, ¿qué pasó? Ellos se convirtieron de la misma manera que los judíos, porque vieron al mismo Cristo que veían los judíos. Pero eso no se preocupen, porque vamos a ir al siguiente pasaje y eso se va a ir aclarando. Versículo 4, ¿qué dice entonces? Nos va a seguir explicando. Pero, está hablando de acontecimientos históricos, pero después, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Primer parte, versículo 4, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahí, cuando se terminó la época esa del ministerio de la condenación, ministerio de la ley, ¿qué pasó? Vino Cristo. Ahí fue cuando se terminó esa época. Pero, el contraste, cuando vino Cristo, el cumplimiento del tiempo. ¿Qué se refiere a esto, el cumplimiento del tiempo? O la plenitud del tiempo, que se puede traducir. Se refiere que era un punto clímax de la historia de la redención de Dios. Era el punto álgido ya, el clímax, donde la redención de Dios se mostraba y donde se efectuaba ahí la redención de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él vivió su vida perfecta y cuando Él murió y resucitó, todo eso abarca la venida de Cristo. Y noten la semejanza de cuando vino el cumplimiento del tiempo con lo que dijo en el versículo 2, que dice, versículo 2, que el esclavo, el hijo estaba bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bueno, aquí pasa lo mismo. Dios dijo, hasta este tiempo van a estar bajo ese ministerio de condenación, porque ahora
les quiero dar la libertad, les voy a mostrar a Cristo. Hay una analogía clara. Hasta el tiempo ese iban a estar esclavos. El tiempo señalado por Dios para rescatar a los pecadores, a los judíos de esa época y a los gentiles de sus pecados, para rescatarlos y darles la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Y ese tiempo, ese cumplimiento del tiempo, surgió entonces cuando Dios envió a su Hijo, dice, eso sabemos, Dios envió a su Hijo acá, fue nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que él nació como judío, tuvo que cumplir los ritos judaicos, tuvo que ir al templo. Y dicen que él era pobre, sus padres eran pobres, y por eso en vez de dar un cordero para sacrificar, daba una palomita. Nació bajo la ley, tuvo que seguir la ley. ¿Para qué? Dice el texto, para que redimiese en primer lugar a los que estaban bajo la ley. Para redimir, ¿qué significa esto? Esta palabra era en esa época greco-romana, se utilizaba que era exagorazo, se utilizaba para ir, pagar a uno y comprar a un esclavo para sacarlo de ahí y usarlo como esclavo. Esta palabra es eso. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino y fue acá al comercio de la tierra y dijo, yo voy a pagar para agarrar a estos hijos míos y para que ellos sean libres de pura gracia. ¿Y cómo pagó Cristo? Muriendo en la cruz, derramando su sangre preciosa para darnos su vida eterna, para darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? En primer lugar, a los judíos se está refiriendo en el contexto, a los que estaban bajo la ley, bajo esa época de estar bajo la ley. Y por lo tanto estaban ellos también, los judíos, bajo pecado, pues la carne no podía, en la carne ellos no podían seguir la ley, no le hacían cumplir la ley. Pero también fue dada a los gentiles. Y aclaro esto, lo que dije antes, no le hacía cumplir la ley de una forma ideal. Pero los que cumplían la ley realmente eran los que tenían fe en el pacto de Abraham. Pero como dije, en su mayoría era propicio para que muchos estén mal, no cumpliendo la ley como se debe. Y no tenían a Cristo manifestado en su todo esplendor. Pero a los gentiles también se refiere acá, en la mente de Pablo, que Cristo vino a redimir, sacar de la esclavitud del mal, del pecado. Pues, al fin y al cabo, estos gentiles, cuando vino Cristo, ellos se convirtieron. Ellos fueron redimidos de la esclavitud que tenían del pecado, porque ellos estaban bajo la ley de la conciencia que les acusaba que no eran perfectos. Estaban bajo la ley de la conciencia, como dice Romanos 2. Estaban queriendo salvarse, digamos, por confiar en sus obras, en rudimentos. Algunos hasta inventaban dioses, los paganos, para ser salvos por sus obras. Pero todos entonces estaban bajo la ley, bajo pecado también ellos. Ahora, dice, el versículo 5, Cristo nos redimió de la ley de la maldición, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y este es el punto clímax de este mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús no solo vino a sacarnos de la esclavitud, del pecado, al pagar lo que nosotros nos merecíamos, que era el infierno.
Él murió, Él sufrió el infierno por nosotros en la cruz. Pero no solamente quedó ahí. Él no solamente nos dio, digamos, la limpieza de nuestros pecados. También nos dio su justicia, que ahora somos justos. Y no solo eso, también nos dio su nombre para ser llamados hijos de Dios. ¿Y quién es hijo de Dios por excelencia? Cristo. Pero nosotros somos ahora también, en un sentido, participantes de lo que es Cristo para con Dios. Hijos. Otro pasaje que dice que somos coherederos con Cristo. De tal manera como que podemos sacar una imagen así. Que estaba Cristo, Dios, ahí en su casa y también nosotros esclavos ahí en la casa. Pero llegó un tiempo que Cristo nos compró a nosotros para que de pasar a ser esclavos seamos ser hijos, ser adoptados. Ahora, ¿qué significa ser adoptados? Aquí en el contexto de acá de América Latina, en esta época, bueno, capaz que en todo el mundo, se entiende como ir a un lugar de orfanatorio, donde están los huérfanos del lugar, y adoptar. Pero no es como un hijo realmente biológico, no, sino que es como un hijo adoptivo. Tanto es así que a veces en Estados Unidos hay esa diferencia, no, este no es hijo biológico, este es hijo adoptivo. Pero en la época romana, uno podía adoptar de tal manera que el esclavo, al ser adoptado, tenga el mismo derecho que los otros hijos, hasta la misma herencia, hasta el mismo apellido, todo. Tenía el mismo derecho, un adoptado, hermanos. Porque daba el nombre del padre de familia. Ellos estaban bajo el nombre. Así también, hermanos, nosotros ahora estamos bajo el nombre de Cristo. Somos hijos adoptados y por lo tanto también tenemos la herencia que nos corresponde. Toda la herencia del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el ser más rico, porque está en Dios, es el ser más rico que tiene todas las riquezas del Padre. Y nosotros somos hermanos de Jesús. Tenemos toda su herencia espiritual. Claro, Él es el hermano mayor, como dice Romanos 8. Pero nosotros somos hermanos menores. Compartimos sus riquezas espirituales. Porque somos hijos adoptados también a la familia de Dios. Pablo no usa en vano esta alegoría. Estamos en la familia de Dios, en la familia de la descendencia de Abraham. Ahora somos hijos de Dios. No es algo en vano, es la realidad. Y esto hay que creer. Y ahora, porque tenemos la herencia espiritual de Dios, tenemos la capacidad de vencer al pecado de una manera mucho más gloriosa que los del Antiguo Testamento. Hermanos, podemos entonces, hermanos, y debemos saber todo lo que ya es nuestro por medio de Cristo. Y esto le dice Pablo, por ejemplo, a los de Colosas, en Colosenses 2:1 al 3, que ellos crezcan en el entendimiento de las riquezas del Padre, porque al fin y al cabo son sus riquezas en Cristo. Si uno conoce que tiene $1.000.000 en su bolsillo, uno va a querer usar, pero si uno desconoce que está ahí, no va a saber, va a vivir como pobre, porque desconoce, es ignorante de que tiene $1.000.000 en el bolsillo. Y en sentido espiritual es así, hay muchos cristianos que tienen más de $1.000.000 en términos espirituales y desconocen y por lo tanto no lo usan, en el sentido de que no pueden tener
dinero espiritual para poder vencer a un pecado. ¿Qué dijo Pablo en Colosenses? Dice Colosenses 2, 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, 1 al 3. En el Padre y en el Hijo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento espiritual. Por eso Pablo luchaba para que ellos conozcan y crezcan en el pleno entendimiento de las riquezas del Padre que ellos tienen. Por eso Efesios 1, 18, Pablo ora para que ellos sean iluminados al entender la herencia que tienen, al entender el poder que actúa todavía en ellos, al entender cuál glorioso fue el llamado que recibieron para ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más querés, hermanos? Tenés todo. Todo para vivir una vida espiritual gozosa, en paz, en el medio de las aflicciones. Porque tenemos a Cristo, quien es la riqueza concentrada. Él es la riqueza. Versículo 6, ¿qué dice? Y por cuanto sois hijos, ¿vieron? Porque somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En primer lugar, por ser hijos, tenemos al Espíritu. Es un derecho. Tenemos el Espíritu que viene en nosotros. Y luego dice que fue enviado a nuestro corazón. ¿Qué significa eso? La palabra en griego corazón es cardía, de cardíaco. Pero a veces se lo interpreta también, no solamente al corazón, no solamente como la fuente de los sentimientos. Me conmovió, me llegó al corazón eso que hiciste. No, sino también es la fuente de nuestro intelecto. También emoción, pero también la fuente de nuestra voluntad. Del corazón sale el deseo de hacer algo. También. El corazón y el Espíritu fue enviado al corazón, de tal manera que toca nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestras acciones. Efesios 1:18 también Pablo ora para que Dios ilumine nuestro entendimiento, pero en griego es cardía. Se refiere, Dios ilumine nuestro corazón para entender todo lo que Dios nos concedió en Cristo, para saber con el corazón, que abarca las emociones, voluntades y entendimiento, todo lo que nos ha concedido. Primera de Corintios dice 2, que el Espíritu nos fue dado gratuitamente para que nosotros sepamos lo que nos fue concedido. Saber en el intelecto, pero en las emociones y en las acciones. El Espíritu nos comunica a toda nuestra persona para que sepamos en todo sentido los tesoros que tenemos en Cristo. Y eso se accede, este saber. El Espíritu obra en nosotros, como vimos en la carta, por la fe en el Evangelio. Y del Hijo procede, pues es el Espíritu del Hijo. Procede del Hijo. Y si Cristo vive en nosotros es por medio del Espíritu. Y nos hace clamar el Espíritu. Y acá literalmente dice que el Espíritu clama en nosotros. Por medio de nosotros. Abba Padre. ¿Qué significa? Esa Abba Padre es una transliteración del arameo. Y es la misma voz que salía de Jesús cuando se comunicaba con Dios. Decía Jesús con estas palabras, Abba Padre, Pater, Abba Pater. ¿Y qué comunicaba eso? Comunicaba una cercanía. Hay un momento que Jesús oró,
yo oro, Dios, que tú hagas este milagro, no porque yo dude, porque yo sé que vos me escuchás, sino por ellos, para que sepan que yo hablo con vos. Había una comunión íntima, de confianza. Era como decir, papito, padre, pero no de una manera despectiva como muchos lo usan. Porque hay que acordarse que también es el Dios del universo, pero está a nuestro favor, por eso le podemos decir papito. No con una falsa confianza, sino una confianza fidedigna. Y por lo tanto también está mal temer decir papito. Ah, no, Dios es un Dios severo, le voy a decir padre nomás. No, papito. Confiando en su gracia, que Él te dio todo y que sos hijo. Y el versículo 7, que dice Pablo: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No sos más esclavo. Aquí Pablo habla de los judíos que ya no eran más esclavos, pero ya le está dirigiendo ya a vos, a ustedes de Galacia. Pasó de nosotros a ustedes, de nosotros a los judíos. Ahora pasó directamente, como que el corazón de Pablo, esto también es para ustedes. Ya tenía en la mente que le iba a dirigir esto a ellos. Ahora ustedes, pues ustedes ya no están más bajo pecado. Ahora ya ustedes también, cuando creyeron, fueron hijos. Ya no son más esclavos del pecado que les hacía pecar todo el rato, que no les podía hacer vencer al pecado. Ahora son hijos. Y por lo tanto, no actúen como si todavía estuviesen esclavos. Padre, oh no, cierto que yo todavía soy un esclavo acá. No quiero ni agarrar un vaso de agua de ahí de tu casa, padre, porque tengo miedo que vos me castigues. Hijo, vos sos hijo, tenés el derecho de tomar agua. Sos hijo de Dios. Con libertad podés apropiarte de sus riquezas. La capacidad de amar, la capacidad de decir perdón, la capacidad de misericordia, la capacidad que es suya. Porque al fin y al cabo es el Espíritu que en ti obra. Hasta ese regalo te da la capacidad de actuar como Él, por la fe. ¿Qué más que eso querés? Sos heredero. Ya. Julio César, como ustedes saben, fue el fundador de Roma. Hay una historia ahí como fundó, mezclada con leyenda. Pero no voy aquí a explicar la leyenda. Voy a explicar lo que pasó luego. Julio César después fue asesinado. Confabularon contra él los mismos senadores. Pero había uno muy allegado a él que se llamaba Marco Antonio, que leyó en la plaza pública su testamento. ¿Qué es un testamento? Ustedes saben también que es lo que escribió en vida el mismo Julio César para dar su herencia a una persona, y otras palabras que quiere referirse al público, ¿no? Y Marco Antonio, luego de su muerte, de la muerte de Julio César, leyó el testamento. Comenzó diciendo: bueno, voy a dar algunos regalos a los ciudadanos de Roma. Tenía mucha riqueza este Julio César y dio regalos a los ciudadanos de Roma. Pero luego dijo: le voy a dar mi herencia, la 3/4 parte de mis riquezas, es decir, casi todo, de 4, 3, todo para él, todo le voy a dar a mi sobrino nieto, que era el único de su descendencia lejano que podía llegar a ser emperador. Pero también, para que yo le dé mi herencia, la 3/4 parte de mi herencia, le voy a adoptar como mi hijo. Le adoptó como hijo. Esto muy posiblemente los de Galacia lo tenían más claro, porque era cercano a esa época cómo se adoptaba de manera romana, como estamos viendo.
Y muy probablemente algunos conocían también esta historia. Y el mecanismo, cómo actuaba. Tenían que adoptarle para ir recién darle la herencia. Y este fue hijo adoptado, de tal manera que también recibió, además de la herencia, el nombre de César. Y él se llamaba Octavio, pero ahora le empezaron a llamar Octavio César. Octavio César. Dicen que él antes era un don nadie. No tenía nada. Era un don nadie. No tenía ningún cargo político, ni era senador, pero ahora, por ser hijo nomás de César, hijo adoptado, lo mismo de hecho, vale más que todos los senadores juntos. Era un ser nadie, no luchó nada, no estudió abogacía, no estudió nada. Abogacía, no estudió para ser senador, no luchó en la oratoria como en esa época estaba Cicerón, que tenía que mejorar su oratoria. Demóstenes, para recién convencer al pueblo y que le voten, ahí filosofaban y convencían al público con palabras elocuentes. No hizo nada de eso. En cambio, aprovechó todo lo que hizo Julio César, aprovechó toda la riqueza que ganó Julio César, aprovechó de gracia, recibió. Y Marco Antonio le dijo, otros dicen que realmente fue Cicerón, pero luego le dijeron que Marco Antonio fue el que dijo, tú que debes todo a tu nombre, solo por tu nombre tienes todo esto, tú que debes todo a tu nombre, le debes todo por ser llamado César. Hermanos, nosotros también le debemos todo a nuestro nombre, que ahora somos hijos de Dios, y por eso tenemos el Espíritu, por eso tenemos la herencia, podemos actuar espiritualmente, y cuando muéramos acá, vamos a ir a la gloria por los siglos de los siglos, hermanos. Ahora por eso estamos sentados en los lugares celestiales, en el trono, en los lugares celestiales donde Cristo subió ahí en la gloria y se sentó a la diestra del Padre. Luego Efesios también dice, vosotros también estáis sentados con Cristo en los lugares celestiales. Apocalipsis 3:21 también dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y si sos creyente, esto ya es un hecho, porque Cristo venció, y al vencer te hizo vencer a vos, y para que vos en este mundo vos puedas vencer, y cuando venzas, mueras, vayas y experimentes esa realidad que posicionalmente ya estás disfrutando, y que por la fe ahora te apropias de eso, y de tal manera que el Espíritu te comunica todo lo que tenés en Cristo. Todo por ser hijo de Dios. ¿Por qué volver entonces, hermanos, a lo antiguo? A seguir la ley para encontrar la bendición de Abraham. ¿Por qué los hermanos de Galacia querían volver a lo antiguo? A querer seguir esos mandamientos, querer circuncidarse, sacrificar, etcétera, festejar como vamos a ver después, las lunas, los días, la Pascua, de la manera que ellos hacían. ¿Para qué? Si ahora tenemos a Cristo ahí y podemos acceder por la fe a algo más superior que lo antiguo. Y saben que ahora algunos que se dicen cristianos entran a la iglesia con un sofá así, como los judíos, y entran todos vestidos como si fuesen tipos fariseos, así con la toga, queriendo volver al judaísmo. Y dicen que son cristianos y predican de Cristo, todo. Pero en vez de decir Jesús, dicen Yeshua, para hacerse más a lo antiguo. Y te predican otra cosa que no es Cristo, que no es el Evangelio. Y es sorprendente que Pablo le está diciendo esto a unos cristianos de Galacia, estando en vida todavía algunos de Jerusalén, como Santiago, que escribió una carta donde en Jerusalén algunos todavía practicaban cosas del judaísmo. Y Pablo, con toda la autoridad de Dios, dice que eso
que hagan lo que quieran, pero eso ya está viejo. Lo único que te hace disfrutar la salvación es Cristo. Pablo se arriesgaba el pellejo de que le saquen de Jerusalén, pero él, por amor a la verdad y a Cristo, exponía esto para que muchos sean libres y no vivan esclavizados bajo los de Jerusalén, los que son de Jacobo, que te decían, no, para ser más cristiano nivel high, alto, tienes que ser como los de Jerusalén, que hacen todos los ritos judaicos. Pablo se arriesgaba y decía, no. Y encima de esto dicen que también, algunos dicen que escribió Pablo la carta a los Gálatas antes de que salga el edicto del concilio, que no es necesario circuncidarse, solo guardar algunas cosas, como no comer sangre y no ahogar algo así, comida. Y algunos dicen que fue antes, estaba más arriesgándose todavía, en ese caso, Pablo, ir en contra de eso. Pero no, hermanos, no se debe volver a lo antiguo. Hay que ser firme como Pablo, arriesgarse. ¿Por qué? Porque puede sacar la posibilidad de que otros cristianos no experimenten la libertad en Cristo. Tienes que ser firme en esto, porque puede correr el peligro de que algunos prediquen otro evangelio, como lo está pasando en muchas iglesias. Pero hermano, eso es ridículo, estar predicando otro evangelio y actuando como esclavos, viviendo como que si el evangelio nunca hubiese pasado realmente. Eso roza la herejía y es ridículo vivir como creyente así. ¿Por qué? ¿Por qué es ridículo, hermanos? Porque si vos querés vivir la vida, por ejemplo, santificarte al cumplir la ley acá en ciertas ocasiones, nunca vas a poder perfeccionarte por solo seguir la ley de Cristo, sin antes tener fe que Cristo vino. Porque por algo Cristo vino. Por la fe también se encuentra la posibilidad de vivir por la fe en Cristo, para que Cristo viva en nosotros. Porque Cristo es no solo la justificación, sino la santificación. Solo porque Cristo vivió una vida perfecta y murió en la cruz y resucitó, ahora Cristo puede vivir en nosotros su vida resucitada. Por gracia, no le pagamos a Dios, porque si no sería una obra. Por fe, el Espíritu obra y nos da la voluntad, el querer como el hacer. Y nosotros por eso nos ocupamos en hacer buenas obras, porque es Cristo, el Dios del universo, que actúa en nosotros. Como dice Filipenses 3, versículo 13, o 2:13 al 14. Hermanos, tenemos que considerar que tenemos toda la riqueza ahí en la casa de Dios espiritual, en la familia de Dios, para usar esa riqueza, para usar esas monedas donde está Cristo y usarlas, invertir en el reino de los cielos. Y ahí la competencia es bienvenida. ¿Por qué? Porque nadie va a poder saturar los beneficios que genera esa competencia, como pasó en el caso de la gran decepción en 1930, donde muchos invertían plata, casi todo Estados Unidos invertía plata y hubo un colapso. Y muchos ahí fueron llevados a la ruina, muchos se suicidaron por eso, porque muchos querían generar ingreso, capital. Todo se fue al caos. Pero ahora los hermanos en Cristo pueden ser competentes en invertir todo, agarrar toda la plata de Dios espiritual, todas las obras de Dios que son de gracia que nos da, podemos invertir y ser competentes en apropiarnos más de la gracia que otros, y así competir. No, vos me apropiaste más de la gracia, yo voy a apropiarme más, para ser competidores, y así nunca igualmente va a haber una gran decepción, porque el mundo es amplio, el mundo espiritual de Dios es incolapsable, hermanos. Y al contrario, no es un pecado competir en el buen sentido. Es la obligación de cada creyente ser como Cristo. Y por eso Pablo decía, yo lucho para ganar. Así como
un soldado, un atleta se prepara para ser el primero, yo lucho para ganar, yo lucho para ganar más a Cristo en mi vida. No vivamos, hermanos, como esclavos, sino como hijos que tienen todo a su disposición de gracia. Yo ya en Montevideo le predicaba a uno en la plaza, en el parque, y de repente vi uno que cargó agua ahí en el baño y a quien yo le predicaba me dijo, ese es rico. Bueno, salió de una familia rica, su padre ahora está en Punta del Este. Y él de vez en cuando le llama, quiero alguna plata. Y el padre por misericordia le da. Pero él vive como bichicome, trabaja cuidando los autos, ahí en el parque, te pone ese chaleco medio naranjado allá. Y de vez en cuando le llama. No debemos vivir así, debemos vivir ahí con el Padre, obteniendo las riquezas de las vistas de Punta del Este, en el sentido espiritual. Hermanos, papá también era hijo del representante de Sadai, allá en Concepción. Y él ahí entraba en las fiestas tipo bailes más así respetables. Entraba ahí, era tipo adolescente así, entraba a la fiesta, ¿qué? No entres acá, no, yo soy representante de Sadai. Iba a la cantina, pedía ahí cualquier cosa y le daban, porque era hijo del representante de Sadai que controlaba eso. Hermanos, así nosotros podemos vivir, entrar, generar ingresos espirituales, apropiarnos de cualquier cosa para vencer cualquier cosa en la vida cristiana. De gracia, ¿por qué? Porque somos hijos, herederos de toda riqueza espiritual que está en los lugares celestiales. No, pero vos me estás hablando, pero sé más realista. En la vida hay enfermedades, vos no te vas a quedar mal. ¿Dónde está tu herencia ahí? Pero yo soy muy realista. Yo considero lo que la Biblia dice, que yo soy hijo de Dios. Irrealista sería aquel que solo se enfoca en las decepciones, en la amargura, en lo ineficaz que es, y no agarra los beneficios de Cristo. Eso es ser irrealista, hermanos. Sé más realista. Sí, ve que sos pecador, pero que eso te lleve incluso a querer anhelar más a Cristo, como era el papel de la ley, para agarrar las bendiciones y quedarte lleno de gozo, porque como dice Santiago, tenemos que estar con mucho gozo, por sumo gozo, aún en las tribulaciones. Pablo decía, estad siempre gozosos en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque sí, porque tenés que estar así, obedecer, sé gozoso. Pero ¿cómo voy a ser gozoso? Al saber todo lo que somos en Cristo. Hermanos, no actuemos entonces como esclavos, sino como hijos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí. Gracias por tu gracia de ser hijos, Señor, y tener todos los privilegios. Sabemos que nadie aquí ha alcanzado a ser el más capo entre los hijos de Dios. Nadie. Todos estamos lejos, pero queremos, como Pablo, alcanzar más todavía la meta y proseguir, Señor. Queremos experimentar el cielo ya en la tierra, Señor, por medio del Espíritu. Te pedimos que tú des a estos hermanos y a mí más entendimiento espiritual, que nuestros corazones sean más abiertos, como Pablo oraba, que podamos también nosotros ser de ayuda a los demás, como Pablo lo era y luchaba para que los demás también entiendan. En primer lugar, para que otros se conviertan, pero también para que nosotros y otros sean edificados, Señor. Sabemos que hay muchos familiares nuestros que no son convertidos. Ayúdanos a disfrutar más tu herencia para que ellos vean la luz que hay en nosotros, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.